clase de hoy. Dentro de los coliformes entran dentro de un grupo de bacterias que son las enterobacterias, ¿no? El término entero quiere decir intestino, ¿sale? Entonces, siempre que veamos la palabra entero, estamos hablando de nuestras tripas. Entonces, en los intestinos hay cantidad enorme, estúpida, inmensa de bacterias. Todavía hasta el momento no sabemos cuántas bacterias diferentes hay. Lo que sí sabemos es que en los intestinos está prácticamente escrito nuestro destino de vida. Recientemente se acaba de descubrir que el hecho de que tú tengas cierta configuración de poblaciones bacterianas en tus intestinos te va a dar más fuerza, te va a dar mejor sistema inmune, va a hacer que asimiles mejor los nutrientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, incluso se ha visto que existe una extraña relación con la inteligencia. Se ha visto que las personas que son muy inteligentes tienen cierto grupo de bacterias. Se ha visto que las personas que tienen trastorno de déficit de atención o incluso enfermedades tan raras como el autismo y el Parkinson, tienen enfermedades diferentes. Es algo muy, muy, muy chistoso e incluso en Europa, particularmente en Alemania, inventaron una cosa que tiene un nombre muy técnico. Alguien está preguntando en el chat, permíteme. Colonia Quinta, Los Nogales, calle no es de la India. Ok, Verónica. Mm, somos vecinos. Gracias por compartirnos tu, Perdón, profe, me equivoqué. Ah, ok, yo dije, nos está haciendo una invitación, va a haber fiesta o algo. Ay, Verónica, vives prácticamente a la vuelta de mi casa, ¿no? Y bueno, yo no me paso por esas calles porque ahí vive la ex de mi hermano, ¿no? Entonces como que quedaron en malos términos y no puedo pasar por ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, o si la dirección es para los gatos, pues sí, luego también si quieres, pues te lo, te los puedo llevar ahí, entrego los gatos a domicilio. Bueno, volviendo al tema, les decía que estos descubrimientos respecto a la salud de las personas, pues han orillado a los científicos a ver, bueno, tenemos una persona sana que tiene cierto tipo de bacterias en los intestinos y tenemos una persona que puede tener obesidad o problemas de digestión y tiene otro tipo de bacterias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una persona que está enferma tenga estas bacterias? Y dijeron, bueno, lo más fácil es que coma lo mismo, pero, aquí viene el pero una persona que ya tiene ciertas enfermedades u obesidad difícilmente cambia de hábitos alimenticios. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez ha intentado hacer dieta, pues luego se ponen como yo, te quitan el café y el tocino y quieres matar a todo el mundo. Entonces, como dijeron, bueno, esa opción no es tan factible en la práctica, dijeron, vamos a hacer algo. No recuerdo ahorita el nombre de la, de la técnica, pero yo la he bautizado como la cacaterapia. Y no tiene nada que ver con la coprofilia, ni con alguna desviación sexual, ni con embarrarse popó, pero lo que hacen es una persona que está sana, dona popó, y esa popó se la inyectan a la persona que está enferma, y voilà. Después de un par de sesiones, la persona, se le inyectan en los intestinos, no se le inyectan en la sangre ni en otro lado, ¿no? Entonces, después de un par de semanas, la persona empieza a bajar de peso y recupera la salud. E incluso sus hábitos alimenticios se modifican. ¿Por qué? También se ha comprobado que al parecer las bacterias ayudan a que se nos antojen ciertas cosas. Entonces, pues está bien chido, ¿no? Sí es un poquito asqueroso, pero es una técnica que está de vanguardia ahorita, ¿no? Entonces, no la hacen aquí en el seguro, pero estudienla, ¿no? Está bastante chida, ¿no? Bueno, volviendo al tema, todas las enterobacterias forman parte de la flora normal del hombre y de los animales. Y pues prácticamente cualquier cosa que tenga sistema digestivo va a tener enterobacterias, ¿no? Y por lo tanto siempre andan en el suelo, en el agua y en las plantas, ¿no? Normalmente solamente producen infección cuando salen de su hábitat o hay alteraciones de las defensas locales. Entonces, por eso se llama patógenos oportunistas. Todos estos cuates realmente nunca te hacen daño, pero si no duermes bien, si estás estresado, si tienes malos hábitos alimenticios, si no haces ejercicio, lo que haces, y lo voy a decir entre comillas, bajas tus defensas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estas bacterias te atacan, ¿sale? Normalmente pueden
y aquí es donde viene el peligroso, pueden producir infecciones extraintestinales. ¿Por qué? Pueden migrar a través de los tejidos, pero son casos muy, muy raros, ¿no? Pueden causar infecciones urinarias, sepsis, meningitis, abscesos, neumonías, otitis, sinusitis, meningitis, que es la inflamación de las meninges, que es una parte del cerebro. Esta es la más peligrosa. Y por eso son tan importantes en su estudio, ¿no? Entonces, muchas veces una persona que tiene sepsis o alguna especie de absceso, todos hemos tenido un barrito o algo, espero que nadie haya sufrido aquí neumonía, pero ya nadie se muere de eso. A los niños es muy común que les dé otitis, y sobre todo a las mujeres ya adultas, incluso niñas ya grandes, les dan infecciones urinarias. Entonces, normalmente esto es por una mala higiene o porque estuviste en contacto con algún coliforme, ¿no? Por eso, pues, es importante la higiene, ¿no? Entonces, estas bacterias normalmente no nos hacen daño, salvo que tengamos esta combinación de malos hábitos de higiene con defensas bajas, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues no son peligrosonas, ¿no? Ay. Bueno, aquí una pausa que es de salud sexual, ¿no? Bueno, tanto hombres como mujeres nos puede dar infecciones urinarias y esto me llamó mucho la atención porque hay un comercial que sale seguido en la tele que dice la enfermedad de las niñas bien, que si te pones ropa ajustada, vas a tener una infección vaginal. Entonces, pues esto no es cierto, es como si un hombre se pusiera un calzón ajustado y nos diera una infección a los hombres. Tampoco pasa eso, ¿no? O sea, y de hecho, pues la ropa en la actualidad, pues ahorita no está de moda ser cholo ni emo. La ropa cada vez es más ajustada y todo el mundo usa ropa ajustada todo el tiempo y no ves que te estén saliendo infecciones en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, normalmente esto se debe más a cuestiones pues de higiene y de que en algún punto, porque también hay infecciones vaginales y a nivel de la uretra del hombre, que no se curan con tratamientos antiparasitarios o antihongos, como es ¿cómo le llaman? El canestel o no sé qué, el óvulo, no sé qué demonios. Estos normalmente se tratan con otro tipo de antibióticos. Entonces, la recomendación es que si tienen una infección ahí, antes de automedicarse, vayan primero con el médico especialista, ¿no? Que normalmente pues es un urólogo y él sí te va a poder decir qué tipo de infección tienes, ¿vale? Porque también estas infecciones se propagan muchísimo, porque pues obviamente también son de contacto sexual, cuando nos automedicamos y no sabemos qué es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, pausa para la salud sexual ahí. Bueno, entonces, les comentaba que los coliformes fecales normalmente son bacterias gram negativas que pueden fermentar la lactosa y producen gas a las 48 horas de incubación y pueden crecer cómodamente hasta los 44, 45 grados, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es un medio especial para el crecimiento de un coliforme. Este se llama agar EMB, también conocido como eosina azul de metileno, y esto hace que la E. coli crezca así como de este color verduzco, ¿sale? Que por cierto ya se nos acabó y lo tengo que pedir para el laboratorio, ¿no? La bacteria que más he estudiado en este mundo es Escherichia coli. Después del ser humano, yo creo que es del ser vivo del que más sabemos. Es un bacilo corto gram negativo que se encuentra clasificado dentro de esta familia, que es la Enterobacteriaceae, y normalmente es un comensal del intestino delgado de humanos y animales, ¿no? Sin embargo, algunas variantes de E. coli pueden causar enfermedades diarreicas, ¿no? Se sabe que hay ciertas características de virulencia, pero esas características normalmente son transmitidas genéticamente, ¿sale? Pero afortunadamente nadie se está muriendo ahorita de E. coli porque la ciencia ha avanzado mucho y porque casi todos estamos sanotes. Entonces, hay bacterias que son las peligrosas de E. coli. Hay la variante enterotoxigénica, la variante enteropatógena, la enterohemorrágica, que Dios nos libre de que nos dé, porque esto causa la diarrea sanguinolenta. Hay la enteroinvasiva, hay la enteroagregativa y hay la enteroadherente difusa, ¿sale?
Y existen otras que no han sido caracterizadas, pero estas son las más peligrosonas, ¿sale? Entonces, afortunadamente, no las tenemos ahorita ni ustedes ni yo, pero cuando nos llegamos a topar con esta en los alimentos o por la mala higiene, pues ahí sí agárrense, ¿no? Entonces, de hecho, no es como que estén en peligro de extinción, pero son enfermedades ya un poquito más raras. ¿Por qué? Pues porque la gente ya tiene cuidado, ¿no? De la enterohemorrágica, bueno, de ninguna de estas he conocido a alguien que le dé una, pero yo creo que en el curso de esta vida no vamos a conocer a nadie que le dé la enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy agresiva, muy parecida al cólera. Entonces, por eso a los niños luego apenas haga poquito aguado, hay que correr al médico, ¿no? Igual con los adultos mayores, ¿no? Y bueno, ¿cómo demonios es que funciona la bacterias enterohemorrágicas? Bueno, la mayoría de las cepas de coli pues no hacen daño, pero esta que es la variante EHEC, pues sí, ¿no? Entonces, ¿dónde la encontramos? Bueno, está en la carne de res. Entonces, por esta razón es que es tan peligroso la carne que no está bien cocida. Entonces, hay mucha gente que le va a los restaurantes o en su propia casa y escoge el llamado término medio o 3/4. Entonces, si a usted le gusta la carne término medio o 3/4, pues persínese y tome agua bendita, porque es posible que todavía ande por ahí viva, pues una E. coli, ¿no? Entonces, esta bacteria se ha visto que sus esporas llegan a sobrevivir hasta 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, entre más cruda esté la carne o menos pasteurizada, porque luego también hay gente en los ranchos que les encanta la leche bronca, pues, ¿qué pasa? Pues valió shit. Entonces, te va a dar una diarrea mortal, ¿no? Pero tampoco los veganos se salvan, ¿sale? ¿Por qué? Porque los cultivos orgánicos utilizan abonos orgánicos. ¿Y los abonos orgánicos qué son? Pues no es otra cosa que caca de vaca. Entonces, eh, en esa popó, pues anda esta bacteria. Y si no lavamos bien las frutas y las verduras, ¿qué sucede? Pues se puede dar esta enfermedad, ¿no? Por eso su servidor, por más que le encante la carne término medio, 3/4, pues ya siempre la cocino completa, ¿no? Una vez al año sí me doy el placer de comer algo casi crudo, porque no sé por qué, se me antoja mucho. Y en cuanto a las frutas y los vegetales, es muy raro que yo vaya al mercado de abastos o a la Alianza. No estoy diciendo que porque soy fifí o algo. ¿Por qué? Normalmente las frutas y las verduras y la carne que se vende, por ejemplo, en Walmart o en Soriana, tiene el sello TIF. Quiere decir que no ha sido regado, entre muchas otras cosas, con aguas negras y que por lo menos le dieron una lavadita. Por lo menos, ¿no? Pero eso no pasa en la Alianza ni en el mercado de abastos. Entonces, pues no tiene nada de malo, de hecho es la misma fruta y la verdura y la misma carne, pero lo que se tiene que hacer es que la tienes que lavar mejor y cocer mejor, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocasiona esta cepa de coli? Espasmos musculares, lo que se conoce como cólicos y retortijones, diarrea, algunas veces incluso con sangre, fiebre y vómito, ¿sale? Entonces, tiene una tasa de mortalidad del 3 al 5%. Entonces, para que se den una idea, el COVID mata al 5% de la población. Bueno, en México al 10%, ¿por qué? Pues porque somos el país con el primer lugar mundial en obesidad infantil, en adulta, y somos un país emergente en diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces, parece muy poquito, 5%, pero pues es bastantito, ¿eh? A ver, aquí hay algo en el chat. Dice, profe, ¿podría darnos algunos otros ejemplos de biosíntesis en ambientes artificiales? Sí, claro que sí, permítame un segundo. Eh, ay, 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 ay. Bueno, antes de ver con estos métodos moleculares, respondo a la pregunta de su compañera, ¿no? ¿Qué es la biosíntesis en ambientes artificiales? Bueno, no es otra cosa que el metabolismo o la producción de algún compuesto vía microbiana en un ambiente que no es natural, es decir, que fue producido por el hombre, ¿no? ¿Cuáles son los ambientes que produce el hombre para los bichos, para las bacterias? Uno de ellos, pues, es la composta, ¿sale? Entonces, la composta en la composta se producen ciertos microorganismos que lo que van a hacer es producir
compuestos que se conocen como factores promotores del crecimiento vegetal. Entonces, por eso está tan de moda los cultivos orgánicos y la fabricación de composta, ¿sale? A lo que conocemos como composta, su producto final, pues es lo que las abuelitas y las mamás luego le compran a los señores que andan en carretones o que van al Lerdo a comprarlo a los viveros, que es la tierra para macetas. Entonces, pudiera parecer que es algo muy humilde, muy sencillo, pero no. El problema en México y en todo el mundo es que tenemos un problema de erosión y de desertificación de suelos. Y la producción de composta por vía microbiana, pues ayuda a que no se erosionen tanto los suelos y a que no se pierdan los nutrientes del mismo. ¿Por qué? Si repartiéramos toda la fertilidad del suelo, la extendiéramos en toda la superficie de tierra que hay en el planeta, tendríamos como 30 centímetros. Pero 30 centímetros no alcanzan para un carajo, ¿sale? 30 centímetros es esto, más o menos. Pero las plantas, la mayoría de las plantas de los cultivos, el maíz, los árboles, requieren muchísimo más. Entonces, por eso es tan importante eso. ¿Qué otro ejemplo tenemos de eso? Tenemos los llamados bioreactores. Y hay bioreactores para producir todo. Básicamente, donde ponemos a fermentar la cerveza es un bioreactor y se utiliza para producir etanol. Entonces, el etanol no nada más se utiliza como combustible, se utiliza también para, como antiséptico, pero sobre todo para la producción de licores. Eso es uno. También existen bioreactores para producción de ácido láctico. El ácido láctico se utiliza como un elemento que se agrega para la producción de ciertos quesos o de otros compuestos en la industria alimenticia. Y finalmente existen los bioreactores que se utilizan para producir compuestos con bacterias modificadas genéticamente como la insulina. Entonces hay ese tipo de bioreactores también que por cierto utilizan a Escherichia